Esta película, como ustedes, los que estuvieron la vez anterior, se habrán dado cuenta que es como una continuación de Eleni, los personajes, aunque bueno, mete otros personajes y los descendientes de Eleni, ¿no? Como les decía, esta película está hecha en el idioma inglés y rompe un poco el estilo Angelopoulos, porque además es una película, para ser Angelopoulos, una película corta, ¿no? Si ustedes recuerdan El viaje de los comediantes, dura 4 horas y es una película que se ajusta a 2 horas, digamos, a un formato más hollywoodense, y hay muchísimo más diálogos, ¿no? Ustedes vieron La mirada de Ulises, si ustedes vieron también Eleni, que la tuvimos que pasar en 2 sesiones, porque es una película muy larga, pues ustedes podrán ver cómo le daba mucho más importancia a la imagen, a un tiempo mucho más lento, y acá van recuperando la historia, casi la van contando entre ellos, excepto al final, que vuelve otra vez como a los pocos diálogos y a las imágenes muy enigmáticas. Y bueno, yo escribí previamente pues algunas cosas en torno al cine de Angelopoulos, casi es pues asociación libre, y el tema de la película pues lo vamos a discutir ya en un segundo momento, ¿no? Entonces voy a leer. Bueno, casi un poco puedo decir también que este ciclo lo pensé a partir de esta película, y a partir también pues de enterarme de la noticia de la muerte de Angelopoulos. Con esta película termina sus películas, ¿no? Quedó una incompleta justo cuando la estaba filmando. Creo, si no mal recuerdo, eran inicios del año próximo pasado, no recuerdo la fecha con exactitud, pero al mismo tiempo conservo la sensación que no ha pasado demasiado tiempo. Lo que sí recuerdo es la noticia, la escuché en una mañana al despertar, justo cuando comenzaba a olvidar algún sueño. Aquella mañana desperté con la triste noticia que anunciaba la muerte del poeta del cine, Theo Angelopoulos, que nació en 1935 y murió en 2013. Incrédulo, volví a cerrar los ojos esperando volver a dormir y pensar que aquella noticia había sido solo un mal sueño. Pero el mismo impacto de la noticia me impidió regresar al sueño. Me llegó en ese momento a la mente Franz Kafka, cómo él mismo se soñó siendo Gregorio Samsa y cómo de manera inesperada una mañana despertó transformado en escarabajo. Yacía casi inmóvil por el peso de su caparazón. Más le hubiera valido jamás despertar, o quizás todo fue un mal sueño del cual jamás nunca despertó. Por Freud. Luego, ya echada a andar la máquina del inconsciente, pensé en Daniel Paul Schreber, el loco más famoso de los psicoanalistas, que como el escarabajo comenzó su pesadilla en un despertar con su transformación mental que lo llevó a ser la mujer de Dios. Aquellos sucesos inesperados dieron inicio descubriéndose con un pensamiento que sería hermoso ser una mujer en el momento del acto sexual. Aquel juez, después de soñar el espanto, le causó insomnio hasta que en otra mañana al despertar despertó siendo mujer. No cualquier mujer, en su metamorfosis mental se transformó en la mujer de Dios. Luego de aquello jamás despertó y el manicomio se volvió su destino. La vida es sueño y los sueños no siempre sueños son. En estos despertares agitados, el poeta del cine, me refiero a Theo Angelopoulos, tuvo un sueño. En aquella mañana el poeta del cine se descubrió en su soledad. De la noche a la mañana se descubrió con la certeza de ya no creer en Dios, contradeciendo incluso las inscripciones simbólicas de su nombre y apellido. Despertar siendo otro, o soñar con no despertar,
o despertar de un sueño que se vuelve delirio, no reconociéndose en semejante alguno, despertarse siendo un extraño extranjero, alien o como el último sobreviviente del planeta. Fue una mañana cuando la noticia estremeció el pueblo griego, de por sí ya vapuleado. Angelopoulos, de 77 años, había sufrido un accidente mortal cuando se decidió cruzar de forma imprudente un túnel en el barrio de Dratepsona, cerca de Atenas. Ahí iba a filmar algunos planos de su última película, El otro mar, que venía a completar la última trilogía iniciada en 2004 con Eleni, también llamada o conocida como El Prado en llanto, y en 2008 con El polvo del tiempo. Un motociclista, que el conductor era un policía que estaba fuera de servicio, le arrolló cuando atravesaba por un túnel prohibido para los peatones. El poeta del cine concluyó su vida atravesando la última de las fronteras, de la cual osó traspasar. Dejó inacabado su última de las tragedias griegas, una reflexión sobre las crisis actuales y el estrepitoso fracaso de nuestra sociedad. Con su muerte se cerraba de forma abrupta la puerta de esperanza que siempre abría su cine. Especialista en reconstruir historias, con su partida tan abrupta, nos dejó con el enigma por una muerte tan absurda. Otro experto en reconstrucciones, Freud, decía que toda muerte queda registrada en el inconsciente como un crimen. De hecho, en Grecia, después de la noticia, hubo algunos manifestantes que dudaron de la muerte accidental de Angelopoulos. Para algunos había sido una conspiración por los que estaban en el poder. Como se diría hoy, un complot. Curiosa y sospechosamente, después de haber visto El polvo del tiempo, yo me produjo una hipótesis, casi una teoría. Sabiendo ya de la reciente muerte de Theo Angelopoulos, me quedó la sensación que en este film Angelopoulos ya anticipaba su triste final. La imagen más enigmática del film es la imagen de un ángel que yace sobre el suelo con una tercera ala desprendida. La imagen que nos evoca a Ícaro, otra vez los mitos de Angelopoulos, pero la imagen no la puedo dejar de asociar al mismo Angelopoulos caído y en su agonía tratando de emprender un último vuelo. ¿Qué empujó la imprudencia al poeta del cine? Era un hecho que poseía el consciente. Para Freud no existen los accidentes, o como decía recientemente un paciente, quejándose a sí mismo de sus metidas de pata, decía, todo es un complot del inconsciente. ¿Quién mató a Angelopoulos entonces? Regresando a su cine, aquí tuvimos ocasión de mirar la primera de sus películas, Reconstrucción. Hoy miramos la última de ellas. Curiosamente, en su primera película comienza con una Eleni y en la última de sus historias concluye con otra Eleni. Reconstrucción, película que comienza por el final, comienza con un crimen y una reconstrucción policíaca. Aparece el tema de la tragedia ligado a la traición. Angelopoulos hace uso de las tragedias griegas. En Reconstrucción se encuentra el mito de Agamenón, el esposo que regresa a casa lleno de esperanza. Se trata de un trabajador emigrado que ha pasado muchos años en Alemania, trabajando también en la reconstrucción de una ciudad en ruinas. Emigrado, como los hicieron tantos de miles de griegos en los años 50, en su regreso a casa nunca oímos una sola palabra sobre lo que él siente, piensa o cree. Simplemente lo vemos regresar, compartir una comida con su familia, para enterarnos después de que ha sido asesinado por la esposa y el amante. La tragedia y el mito siempre presentes en el cine y en la inspiración de Angelopoulos. Citaba a un famoso poeta griego, quien lo inspiraba para hacer su cine. Identificado al poema del poeta, cita a Séferis, que evoca el mito de Agamenón, del cual se refiere a aquel que ha perdido lo propio, su tierra, su mujer, su tiempo, su ser, regresar a lo que ya no es, regresar siendo extranjero a su propia casa, en otro despertar lleno de ajenidad. Un fragmento del poema dice: desperté con esta cabeza de mármol en mis manos,
que agota mis manos y no sé dónde dejar. Estaba cayendo en mi sueño cuando yo salía de él, de mozo, que nuestras vidas se fundieron y es difícil separarlas. Miré los ojos, ni se abrían ni se cerraban. Le hablé a la boca que hacía esfuerzos por hablar. Sujeté las mejillas que había traspasado la piel. Ya no me quedan fuerzas. Desaparecieron mis manos y regresaron a mí mutiladas. Alguna vez los dioses griegos despertaron así y se descubrieron injustamente mutilados. Aquellas esculturas de mármol hechos con la fuerza y la delicadeza de grandes artistas fueron descabezados. Como en los imperios mexicanos, sus dioses despertaron una mala mañana descuartizados. El griego moderno se encuentra rodeado de trozos, piezas y ecos del pasado. Para los griegos ha ocurrido exactamente lo contrario. Se trata entonces de decidir cómo interrelacionarse con ese pasado, tanto en el presente como en la planificación del futuro, y no existe una manera unificada de ver o utilizar ese pasado. Como testigo desde su infancia, Angelopoulos fue convocado a dar cuenta con su cine de aquellos que solo pueden transmitirse a través de la mirada. Algunos datos biográficos sobre Angelopoulos, estos a partir de algunas entrevistas que se la pasaba hablando de eso. En un inicio Angelopoulos nos decía: no pensé dedicarme al cine, eso era mal visto por mi familia. Tenía un tío que era un abogado y no tenía hijos. Mi familia entonces me destinó a seguir sus pasos. Ya en la universidad él estudió leyes, ustedes recuerdan, comentó aquí Clara. Angelopoulos, ya en la universidad, comenzó a irse de pinta todos los días a ver cine. Decía: irme a estudiar a París, a estudiar cine a París, para mí fue una liberación. Dice Angelopoulos: ahora tengo una hija matemática que cambió y ahora se dedica a hacer cine. Una de las obsesiones de Angelopoulos es la historia. Alguna vez dijo: la humanidad no aprende nada, reincide y es conducida una y otra vez a la tragedia, a otra tragedia. Theo argumenta desde una perspectiva política y humanista que el cine es una forma de resistencia ante la deshumanización. Hacer cine, dice, para mí no es un trabajo, sino una forma de ser, y su particular manera de reflexionar sobre la historia, la macro y la microhistoria, a través de recrear imágenes para que otros puedan testificar. En su viaje por la vida, Angelopoulos dijo alguna vez: en el principio fue el viaje. El mismo hecho y acto de nacer nos conlleva a atravesar la primera frontera. Tener conciencia de nuestra existencia, al ser arrojados al vado del tiempo, nos convierte desde ahí en exiliados. Llegamos a una tierra desconocida, en donde tendremos que adoptar un lenguaje para existir. Solo existimos afuera, e imaginariamente nos empeñamos en recuperar el paraíso y el tiempo perdido. Nostalgia de existir en ese más allá mítico. Cito al mismo Angelopoulos, dice: todos somos exiliados, vivimos un exilio interior que existe en todas partes. Buscamos siempre pasar la frontera e ir a otro lugar, donde está nuestro hogar. Respecto al exilio, un tema recurrente en sus películas, la historia de los griegos está marcada por esa situación. Desde que en 1922, luego la guerra de Turquía, más de 1,5 millones de compatriotas abandonaron las islas del Mediterráneo para trasladarse a la Grecia continental. Dice Angelopoulos: el exilio es en cierta forma un estado del alma, una manera de sentirse. Marcello Mastroianni, en su película El paso suspendido de la cigüeña, dice, hay una escena donde se queda con una pierna así, cuando está a punto de pasar la frontera, a eso se refiere en la posición de la cigüeña, dice: hemos atravesado las fronteras y todavía seguimos aquí. ¿Cuántas fronteras tenemos que cruzar para llegar a casa? Regresando a la macrohistoria infantil de Theo, desde su infancia y adolescencia se encontró con el trauma y el sinsentido de la guerra. Dice: cuando tenía 1 año de edad, llegó la primera dictadura a Grecia.
En 1936 tenía 5 años. Inició la guerra con Italia y luego empezó la Segunda Guerra Mundial. El primer sonido que tengo en los oídos es el de las sirenas de la guerra. Viví el inicio de la ocupación alemana y vi a muchas personas morir en la calle. Todas estas experiencias de catástrofes lo marcaron de por vida y su cine fue un intento de elaboración buscando exorcizar sus demonios. Angelopoulos relata un recuerdo del que les conté la semana pasada con la proyección de la película Eleni. La escena cuando vemos a las mujeres que lloran y buscan entre un conjunto de cadáveres el cuerpo del padre, del esposo, del hijo. Angelopoulos recuerda al joven Angelopoulos cuando muy niño se topó con la vivencia del ominoso, buscar y encontrar el cuerpo de su padre. En aquel entonces Angelopoulos tenía como libro de cabecera El extranjero, de Albert Camus, el mismo escritor argelino quien vivió en la orfandad paterna por causa de la guerra, y recuerda a Angelopoulos esto que les decía. Le dice: mi familia estaba dividida en dos, los comunistas y los otros. Mi padre, que era liberal, fue arrestado por un primo mío porque era comunista y condenado a muerte. La imagen que nunca olvidaré es la de mi madre tomándome de la mano para ir a buscar el cadáver de mi padre en medio de centenares de muertos que acababan de ser ejecutados. Finalmente no fue ejecutado y sobrevivió. Recuerdo que una mañana al llegar a la escuela había explotado una bomba. Le cogió de lleno a nuestro profesor de música, que se llamaba Homero, y quedó destrozado. Encontramos los restos de su cuerpo colgando de un árbol como si fueran frutos. Después de la guerra, en el colegio, nos llevaban constantemente a la iglesia. Yo aquello lo vivía con una cierta distancia, pero entonces creía en un Dios, de una manera muy fuerte, muy intensa, como tal vez solo lo pueden hacer los niños. Después, cuando debía tener 17 años, una mañana me desperté y Dios desapareció de mi vida. Ya no creía más. Fue un trauma considerable que fue reemplazado por la creencia en el socialismo. La primera vez que recuerdo haber ido al cine fue después de la Guerra Civil. Bueno, después del Diciembre Rojo, o sea, el año de 1945. Nos metimos entre la gente, nos colamos a ver una película de Michael Curtiz, en 1938, filmada en 1938 con Humphrey Bogart, y se trataba de un gángster que es conducido a la silla eléctrica y se ve su sombra proyectada sobre la pared y empieza a gritar: no quiero morir, no quiero morir. Ese grito fue algo horrible. Las películas que más me gustan eran las del cine negro americano. Creo que en mi cine hay esa influencia del cine policial y musical. Luego de entrar a la carrera de estudiar cine, entonces el cine fue todo para él, a pesar de que estudió como abogado para cumplir con los padres. Si algo caracteriza a su cine es la lentitud. Angelopoulos, con ese ritmo, nos muestra un tiempo real con sus largos planos, mirando paisajes a veces bellos mezclados con lo terrible. Pone el acento en la imagen, en movimiento, un viaje que siempre es tiempo y lento transcurrir. Angelopoulos dice que el cine es lento porque le complace degustar del tiempo. ¿Qué es lo que determina la duración de un plano?, le preguntan a Angelopoulos. Él asegura que eso depende de la respiración. Cada plano, dice, es algo vivo. Tiene una aspiración, una respiración y una expiración. Es como un sonido musical, algo que empieza, sube y termina cuando se da la última nota, no antes. Si usted lo corta antes es como mutilarlo. El placer de mirar, de contemplar el paisaje. En cuanto a esa lentitud, por ejemplo, en El viaje de los comediantes, en el tiempo vemos una escena que dura 10 minutos y que está realizada en una sola toma. Pero eso no es todo. La escena comienza en 1952 y cuando la compañía llega a la taberna del pueblo es 1939. Cada minuto en pantalla le hace retroceder un año. Con el cine de Angelopoulos vemos la apuesta de la imagen sobre la palabra. Decía aquí hace poco, me refería a una película que habla de la historia del pintor Bruegel, el viejo,
y su famosa obra El Molino y la Cruz, la obra que es un paisaje con muchos personajes donde se representa la crucifixión de Cristo en un paisaje holandés. Enoch, el pintor, actor que representa a Brodel, dice: yo pinto para detener el tiempo, para que la gente, el espectador, pueda pensar. La imagen para los psicoanalistas queda en un segundo plano, dándole mayor importancia al significante, cuando en realidad, antes que hablar, la primera forma de conocer el mundo es a través de la boca y del ojo, como una extensión del cerebro. El poder de la imagen, del que nos da muestra Angelopoulos, dice un escritor, T. Michael, dice: considera y explica que la imagen se entendía originalmente en griego, hebreo y latín, no como reflejo, sino como parecido, como una cuestión de semejanza espiritual, la imagen como aquello que trasciende al mundo material. Una fotografía implica un parecido, pero una imagen incluye el sentido de distinto de, el tiempo que mantiene la semejanza. El árbol que aparece al final del paisaje en la niebla, es claramente un árbol en un paisaje neblinoso, pero dada la narrativa que ha tenido lugar con anterioridad, no podemos evitar ver el árbol como algo más poderoso e importante para los dos niños que buscan a su padre y por tanto también nos buscan a nosotros. Angelopoulos hizo mancuerna con uno de los grandes directores de fotografía, Giorgio Arbantinis. Con sus largos planos, su esfuerzo deliberado por prolongar un plano sin interrupción significa una llamada a los espectadores para que ellos se involucren y sigan lo que está ocurriendo. Angelopoulos fuerza al espectador a volver al punto cero para ver sus planos, sus escenas son un viaje por el mundo. Su compleja estructura sitúa al espectador en su propio viaje interior. Su medio poético es el tiempo, con pocos diálogos, y como resultado es que tenemos que concentrarnos por completo en la imagen. El placer de la toma misma, que hace posible que veamos no solo la imagen, sino a través de la imagen. Las largas tomas de Angelopoulos, que llegan a durar hasta 10 minutos, recuerdan la relación continua que existe entre el arte bizantino y el espectador, que puede contemplar un ícono, un programa o una escena por el tiempo que deseemos. Las películas de Angelopoulos funcionan en el sentido opuesto, tanto en ritmo como en resistencia a la fragmentación que por definición requiere el montaje. El viaje como una forma de conocimiento. La historia, en sentido etimológico, la palabra historia significa investigar, de cómo y por qué suceden las cosas. La historia, según la practicaban los griegos, comprendía un grupo más amplio que el de la literatura, el mito y la religión. El argumento es que la tragedia clásica y el mito son parte de la historia y permanecen en la vida contemporánea. La tragedia griega resulta sorprendente por su capacidad por enfrentarse con la disgregación cósmica, social o con el orden psicológico sin perder el sentido de coherencia. El mito apunta, en otras palabras, hacia lo que ocurre cuando se trastorna la jerarquía del poder que afecta tanto a la naturaleza como a los dioses y a los hombres. La imagen en movimiento. En el principio fue el viaje. La frase, y él recurre a otra frase de otro poeta griego, Séferis. Dice: los griegos siempre han sido un pueblo en movimiento. De Homero es su Odisea, un largo viaje de ida y vuelta. Viajar hacia un destino mítico. Muy seguido pienso que mi único punto de equilibrio es cuando viajo, decía Angelopoulos. Mis imágenes nacen de ese viaje, de sus viajes. Es como si fuera un viaje hacia la imagen, pero también un viaje de la imagen en la realidad y en la historia. Dice: de ahí extraigo el motivo del viaje odiseico, del viaje dantesco y de los tenues visiones utópicas que describió Tomás Moro como el lugar ideal donde se realizan los deseos más elevados de una persona. En el camino te pierdes y terminas solo. Atraviesas todas las versiones del viaje, de la más literal a la más metafórica, del viaje de vuelta al viaje utópico,
de paso hacia aún allí, a un otro lado o a ningún lado. La idea de hacer trilogías justamente va con eso. Con la última trilogía, decía Angelopoulos, me pregunté por qué los antiguos poetas trágicos griegos siempre trabajan con trilogías. En determinado momento me di cuenta de que una trilogía da la oportunidad de completar temática y musicalmente, en el sentido de una sinfonía, materiales dramáticos que muy a menudo no podrían presentarse en una película autónoma sin un costo para el desarrollo del tema principal. Esa es la razón básica que me llevó a desarrollar este material en 3 películas desde un inicio. En su trilogía histórica, que se llama las películas Los días del 36, fui impulsado por la necesidad de entender, mirando los días de mi vida, cómo nace una dictadura, por qué el concepto nació durante la dictadura de los coroneles en Grecia. En la década de los 60, la trilogía del silencio. Por otro lado, nació a principios de los 80, cuando tenía la sensación de un silencio triple: el de la historia, el del amor romántico y el silencio de Dios. Incluso si lo que llamamos Dios no es más que un punto de referencia supremo que cambia para cada uno de nosotros. En esta última trilogía, el tema central es el tiempo, donde los personajes atraviesan del siglo XX al siglo XXI. De hecho, su pregunta es si el amor puede atravesar de un siglo a otro. En un sentido, el siglo XX fue mi siglo. Dice: la mayor parte de mi vida, mis amores, mi familia, la mayor parte de mi trabajo fue un siglo de grandes guerras, de gran destrucción, pero también de grandes promesas, grandes esperanzas y grandes sueños. En los albores del siglo XXI, todo esto parece haberse desmoronado en las ruinas del polvo del tiempo. La trilogía del siglo XX es una revisión poética de este siglo a través de un amor que desafía el tiempo. El polvo del tiempo presenta la vida de diferentes individuos sobrepasados por los acontecimientos históricos. Podría ser este el origen de las angustias de cada uno. Son 3 generaciones, 3 maneras del desencanto, 3 experiencias de soledad. La primera generación presencia la dureza de la Guerra Fría, la segunda la caída del comunismo, y la tercera acaso desemboca en consecuencia de una rebeldía sin ideales. La película es cuidadosa en el sentido de entender los detalles, de construir simbologías propias, de recrear acontecimientos históricos y de valorar al encuadre y la duración de los planos. Sin embargo, hay algo confuso en el filme, en el encadenamiento de las historias o el drama mismo que se está desplegando. Quedó de un lado la idea de que hubo aspectos en su construcción que fallaron, como el de la verosimilitud, el de la necesidad de ciertas secuencias, el de la simbología intrínseca que propone y el de las posibilidades y límites que tiene el espectador para interpretarla, la cual deja preguntas a tener en cuenta. En El polvo y el tiempo, Angelopoulos afirmó que su única intención fue hacer una revisión sobre el amor, que desafía el tiempo. En su film, decía el director griego, era contar 50 años de la historia del mundo, desde el 53, y por primera y última vez filmar una película fuera de Grecia, en distintos territorios de la ex Unión Soviética, en Alemania, en Italia, Canadá, Estados Unidos. Sobre las razones, él dice que la historia lo requería. Las historias, dice, son las que me eligen y no yo el que elige las historias. El polvo del tiempo deja para algunos ciertas ambigüedades. ¿Qué se puede interpretar, por ejemplo, de la tercera ala? De todas maneras, pues hay aspectos llamativos, el modo de articular la imagen con la música, las transiciones entre la realidad, entre el presente y el pasado, la disolución de las fronteras espaciales y temporales, la referencia constante al proyecto fallido, la narración de un ideal general a través de pequeños fragmentos, y la persistencia en tratar de introducir al espectador en medio de una realidad fríamente sofocante y huidiza. El personaje central, Eleni, una mujer que vive en carne propia la experiencia occidental y eurocéntrica del siglo pasado,
una de las militancias y utopías sobre las que el cineasta reflexiona en los tiempos del desencanto. Los personajes de su trilogía están en un perpetuo movimiento, vienen de la diáspora y vuelven a ella. Pero el movimiento es también signo de una cultura. América y Siberia se deben en gran medida a la migración. ¿Es ese nuestro destino mítico y es por eso central en su proyecto histórico?, le preguntan a Angelopoulos. Eleni y Spiro se separan al estar ella en el mundo comunista y él en el mundo capitalista. Se trata de opciones claras, en cambio su nieta, la otra Eleni, no tiene ninguna claridad y elige desde la desesperación. Le preocupa la indefinición, Angelopoulos, de las generaciones más jóvenes, desencantadas de las militancias que marcaron la segunda parte del siglo XX. Dice, me preocupa la falta de referencia de las generaciones jóvenes. No sé si esto se origina en la ausencia de agresividad que marcó la segunda mitad del siglo XX, pero las rebeliones y afirmaciones de hoy o parecen muy pequeñas o parecen golpes de ciego en la niebla. No tienen una relación visionaria con el futuro, quizás porque en nuestro mundo de hoy no pueden ver nada frente a ellos. Vivimos en un horizonte cerrado. En estos planos secuencias el movimiento se enfatiza. Sin embargo, en la película utilizó recursos que apuntan a una simultaneidad temporal. Y él dice, no sé si lo que intenté en mi última película es nuevo, pero para mí es la primera vez. Siempre he tenido la sensación de que el pasado existe en el presente, de que el pasado nunca se pierde. Cada momento de nuestra vida está hecho de pasado y de presente, de lo real y lo imaginario, y ambas cosas en una. Llevando esto mismo un poco más allá, diría que el futuro también es el presente, si aceptamos la versión poética de Eliot. Una versión del tiempo fluido que no distingue entre pasado, presente, pasado y futuro, donde el futuro no es más que una segunda realidad fílmica, experimentada como una fantasía, porque no es más que una película dentro de una película. Pero en el futuro, ya que no se ha filmado, sino que se ha experimentado de él en el presente. Le preguntan sobre lo que él va a afirmar, que ya no terminó, sobre esa última película, la tercera parte. Dice que podría titularse Mañana, sin que eso significa que apunte hacia el mañana, simplemente llamará a la película Mañana al hoy. Estos son fragmentos de una entrevista publicada en el 2009. Con esta película terminó el viaje de Theo Angelopoulos, el cineasta del viaje, de las migraciones, de la contemplación del paisaje, de aquello que se deja y aquello a lo que se arriba. El mito como una necesidad antropológica que estructura y busca un orden cósmico. Los mitos sobreviven, atraviesan los tiempos. El cineasta del tiempo, a retomar lo mítico, es también cineasta de los destinos, el crítico de las injusticias, el testigo de las guerras. Con Angelopoulos nos encontramos con lo trágico, el viaje ante el exilio, pero también con sus imágenes nos transmite el placer poético en la contemplación del paisaje. El viaje como una forma de conocimiento. En general, la gente encuentra un placer en el viaje. Dentro de lo trágico y catártico del trayecto, también hay momentos de disfrutar el viaje y de disfrutar el destino. Angelopoulos extiende las tragedias como los clásicos a través de las generaciones, pero a la vez reinterpreta y le da un lugar a la esperanza y a lo bello. Él mismo cita al poeta griego Kavafis, en parte del poema dice, los leo: si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. Ten siempre Ítaca en la memoria. Llegar ahí es tu meta, mas no apresures el viaje, mejor que se extienda a largos años. Y en tu vejez arribes a la isla con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje, sin ella el camino no hubieses emprendido. La odisea moderna del poeta es algo más interior, la Ítaca es algo más metafórico y no un lugar real. Por último, el tema de Homero, el hombre que quiere regresar a casa,
pero se lo impiden. Queda invertido en el poema y pide que tu camino sea largo. Lo importante que es para la experiencia griega el concepto del viaje, problemático porque sugiere que el poeta moderno sienta tanto el placer como la necesidad de alterar la concepción de Homero. El director de cine protagoniza su propia odisea a la búsqueda de su Ítaca cinematográfica. Gracias. Mario, ¿me ayudas con el micrófono? Gracias. Bueno. Pues felicito por ese escrito tan hermoso, lleno de párrafos que casi se necesita reflexionar un largo rato en cada uno de ellos, y muy interesantes. Acerca de la película, pues bueno, casi no invita, sino que te jala la fuerza a reflexionar y ir a lo profundo de uno, a una meditación. Entonces, tengo 2 o 3 comentarios. En uno de los párrafos dices que todos somos exilianos, refiriéndose al tiempo y al lugar, y que solo se existe en el exterior. Entonces, eso tengo mis diferencias. Otro, acerca de la tercera ala, que es como un proyecto fallido. Si pudieras hacernos algún comentario más sobre la tercera ala. Y la otra es el comentario que dijiste acerca de los jóvenes, que es una rebeldía sin ideales, y según este teólogo que comenta, que dice que quizás se debe a la segunda mitad del siglo XX, que fue una falta de agresividad. Entonces, como que eso no se me hace muy congruente, la rebeldía sin ideales por una falta de agresividad. Y lo demás, pues te felicito, muy interesante y como para meditar en muchos de tus párrafos. Gracias. Sí, bueno, la primera pregunta no me la voy a contestar para que pienses más. Pero a mí me llamó mucho la atención esto de la tercera ala. De hecho, hay una imagen donde vemos ahí un ángel tratando de tomar una ala, que es la tercera ala, la desprendida. Yo creo que por un lado es una metáfora, ¿no?, donde justo se está hablando acá de la caída de ciertas utopías, ¿no? Es decir, que el comunismo, el socialismo en algún momento representó ese Ítaca, ¿no? Toda la gente soñaba, ¿no?, con llegar a ese ideal, con la idea de que ahí íbamos a ser felices, ¿no?, como recuperar el paraíso perdido, ¿no? Los que vivían en los países socialistas, sin saber lo que estaban pasando, pues anhelaban el otro lado, ¿no?, es decir, la otra ala. Entonces, de repente cae el muro, ¿no?, y se descubren pues todas las cosas que sucedieron del otro lado, y entonces de repente es una cosa de la que se habla mucho, ¿no? El mundo perdió ideales, las nuevas generaciones quedaron sin sueños, sin utopías, en un capitalismo globalizado, donde de repente no surgen nuevas alternativas, nuevos ideales, ¿no? Para mí se refiere a eso, lo de la tercera ala, como una tercera vía, ¿no?, que tenemos la tarea de crearla, ¿no? O no sé si en realidad se necesitan 3, porque en realidad ya no existen 2, ¿no? Y por otro lado, yo cuando vi esa película, acababa de morir Angelopoulos, y entonces yo dije, aquí representó su propia muerte, aquí estaba representando su despedida, la caída, ¿no? No es casual, yo creo que tampoco haya puesto a los actores de las salas del deseo, que son ángeles, que los ángeles se dedican a atravesar fronteras, ¿no? Anhelan la vida, anhelan lo humano desde su mundo, y los humanos anhelan el mundo de los ángeles.
Y acá él es la última frontera que atraviesa Angelópolis, y él se está despidiendo. A mí me dio esa impresión. Yo creo que hasta ahí va a llegar, y su muerte se debió a una imprudencia, a un acto fallido, y a mí me dejó pues, sorprendido, porque bueno, justamente yo soy de los que creen que se trata de disfrutar el viaje, ¿no? Lo más que se pueda, ¿no? Y yo creo que eso es lo que en la actualidad las nuevas generaciones lo padecen. En la película, ahora que lo estaba viendo por segunda ocasión, porque la película estuve viendo casi entre pacientes, veía en la computadora 10 minutos, luego 10 minutos, es más difícil verla así, y ahora que la vi en una pantalla más grande, pues pensaba en la niña, Eleni, la tercera Eleni, la cuarta Eleni, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí cómo las tragedias, las catástrofes y los traumas se van transmitiendo a las nuevas generaciones. De repente, cuando la Eleni abuela, porque parece que la estaba esperando, entra a ese espacio que parece un campo de concentración, ese mundo de marginados extremos, es como regresar en el tiempo e ir a encontrarse con la misma Eleni, con ella misma. La niña estaba expresando sus síntomas, los síntomas de toda la familia, de esa separación, de esas cosas que quedaban de esas separaciones tan traumáticas, de padres e hijos, de parejas, del pueblo, de tu idioma. La niña estaba mostrando ese síntoma, entonces va más allá de la rebeldía sin sentido. En realidad uno puede ver que tenía un sentido. De hecho, podemos ver al final que Eleni se despide, y que el abuelo se queda con la niña, que es al final la misma Eleni. Podemos ver a esa Eleni en distintas generaciones, como mujer adulta besando al esposo que ya es un anciano, ¿no? O sea, están todas las edades, ¿no? Que no se han perdido, ¿no? Entonces, por un lado puede ser desde un cierto punto de vista estas nuevas generaciones y su rebeldía, donde no se sabe a dónde van, pero por otro lado podemos ver en esta niña cómo tiene todo un sentido y está pidiendo hablar de algo, que algo se redite, que se ponga en palabras, para poder ser ella. Bueno, no sé si me contesté así. Adelante. Tenemos tiempo hasta las 9. Si no. Aquí hay unas listas muy interesantes sobre la tercera edad, que yo creo que se refiere también a esta dualidad que forman Eleni y Espiros, como la luna y el sol. Espiros es la espiral, es espíritu, es de donde todo surge, ¿no? La espiral del ADN, de la vida. Y esta tercera parte, que es el padre, la madre y el hijo, que forman el ternario y el cuaternario, que forman el ciclo de creación. Ahí mencionan muy discretamente el número 7. El Señor dice que voy al número 7. El 7 es el 4 más el 3, es el ciclo de creación. Dice la Biblia que Dios creó el mundo en 6 días, descansó el séptimo. Tiene que ver con el ciclo de creación de la luna, que es el múltiplo de 4, las 4 fases lunares, los 28 días del periodo de la mujer, que también es un ciclo de creación. Yo creo que se refiere a Angelópolis también a eso, ¿no? De alguna manera. Y la última película que dices que se puede llamar Mañana, dice Deepak Chopra, escritor de esoterismo, que Dios está en el mañana, siempre está en el mañana. Nosotros vivimos en el presente o en el pasado, pero Dios está en lo desconocido. Como este grupo de inmigrantes que llegan a un nuevo país y no sabe qué va a pasar, ¿no? También estamos haciendo esa calidad de exiliados todo el tiempo. Y esta mención a toda esta decadencia del Hollywood, que es los estudios de Cinecittà en Italia, que me recordó la película de Visconti, de bellísima, donde narra toda la corrupción que hay para formar una estrella. Los ángeles también están relacionados con estrellas, según la tradición,
Y vemos ahí el póster de Jim Morrison, ¿no? El cuarto de Berlín, del señor. También del Che, la película de David Lynch también se ve en Cabeza Borradora, El silencio de los inocentes, ¿no? Como mencionamos toda esta decadencia hollywoodense, que también tiene que ver con esta escena orwelliana completamente, que es el escaneo de rayos X que hacen los aduaneros para pasar a otro país, ¿no? Hay una referencia a Orwell muy obvia, y se relaciona también con, pues que hay una mención al muro de Berlín, ¿no? Hay uno que duda que esto haya significado de alguna forma la libertad. O sea que la tiranía sigue de alguna manera en este tercer orden mundial, según muchos, como tú lo mencionas, ¿no? De alguna forma. Y esta menciona Los Ángeles, ¿no? Y en Toronto se menciona El Ángel Azul, la película esta que tiene que ver con la situación previa al nazismo, y a Babilonia, ¿no? Que es Nueva York, es la nueva Babilonia, ahí están las Naciones Unidas, que dicen que es la nueva Torre de Babel, donde todas hablan, nadie se escucha. El ángel con trompeta que aparece ahí cerca de una árbol de Navidad, donde pasa este turno. Y Pluma es el nombre de uno de los motociclistas que se pelean ahí, lo mata a uno que es como un mensajero que muere también, de alguna manera. Y estos Hells Angels, estos motociclistas que parecen ángeles caídos, ¿no? También como estos artistas de Hollywood que se suicidan y se venden al dios mamón de los babilonios. Y salen dos melodías de Beethoven, ahí mencionan a Beethoven, la novena y no me acuerdo qué otra. La quinta. La quinta, también hay dos sinfonías ahí de Beethoven. Es la novena, ¿no? La novena también. La novena y la quinta. La quinta y la novena. Ajá. Esta imagen donde sale la estatua del ángel caído con la tercera ala, donde hay una bodega llena de televisiones rocas, es muy significativa, ¿no? Eso también quiere decir la decadencia, la presencia de los medios, esta ruptura entre lo espiritual y lo material también. Bueno, sí, algo que es curioso es ¿Por qué no que dejas? aquí la pareja se llama Spiros y Eleni. En Eleni, Spiros es el padrastro. Ah, sí, ¿no? Claro, La pareja se llama Alexis. No me Sí. equivoco. y Espiros es el papá, Spiros es el papá originario que hablábamos la vez ¿Cómo pasada. se llama el músico? El músico que luego como que pierde un momento, que se desilusiona cuando llegan a, y no encuentran cerrado el teatro después del viaje. No es Espiros el músico. Pero es Espiros el hijo. Sí, en realidad le cambia el nombre. Le cambia el nombre, en lugar de Alexis le llama Spiros. Espiros, pero ya es el hijo. No sé si haya sido intencional o qué, o si Spiros significa espiral. Todo este tema de la caída del muro, pues es como algo ahí que rompió con las fronteras, pero al mismo tiempo se construyeron otras, ¿no? Está esta cuestión de los escáneres, ¿no? Ahora uno pasa por el lugar de las puertas de Brandenburgo y es muy placentero estar atravesando de un lado a otro, pero llega uno a un aeropuerto y lo primero que le dicen es: quítate esa gorra, a ver qué traes adentro, quítate, te desnudan, ¿no? Entonces, cómo se construyen nuevamente esas fronteras donde te hacen sentir delincuente, extraño, ajeno, exiliado. Veo muchas manos, pero estamos transgrediendo las fronteras del tiempo. Se supone que es hasta las 9, entonces vamos a dejar unos comentarios y ya yo no hablo. Bueno, yo encuentro que arma la película cómo funciona la mente humana. Traten de ser breves, por favor, para que digan algo todos. Voy a ser breve. Sí. Arma la película cómo funciona la mente humana cuando recuerda, en un aparente desorden que brinca en el tiempo. Eso por lo pronto uno se desconcierta, pero es que yo creo que lo hizo con toda la intención. Claro. Y entonces para mí la película se resume que son encuentros y desencuentros, precisamente porque la juega de esa manera con el tiempo, como la mente recuerda ahorita lo que pasó hace 30 años y de repente acuerda lo que pasó ayer y después regresa a otro tiempo. Solamente en 1956 lo mantiene como más cercano, porque 5 veces dice 1956 diciembre.
Luego me recuerda una obra de Iván Turgenev, en que Iván Turgenev dice que la vida humana no solo es desencuentros, la vida humana es desde que nacemos hasta que morimos, son desprendimientos. La prueba es que el primer desprendimiento, eso yo lo pensé cuando leí lo de Turgenev, es el nacer, es el primer desprendimiento que tenemos, y luego el del alma. Y me parece muy oportuno de Angelopoulos que termina en el enlace entre generaciones, el abuelo y la nieta, o sea, que no se pierden, no se rompen. Así es. ¿Qué más quería por acá? Fui breve, sí. Yo no pasa nada más. Una, ¿no? Bueno, que si nos puede proporcionar una copia de su comentario. No. Bueno, es que lo tengo que escribir bien. Eso está totalmente inacabado. Prácticamente no escribí sobre la película. Pero van a poder ver. Hago una reflexión sobre entrevistas y cosas que se me ocurrían, pero va a aparecer ahí en la página. En algún momento lo voy a escribir. Bueno, me intrigó el paso de la frontera, donde se ve a la persona desnuda. ¿Qué esperaban encontrar? ¿Desnuda la persona o qué? Sí, pero ese así son ahora, Es como también tu teléfono celular que puedes estar escuchando ahorita o en tu computadora. Se han perdido esas fronteras también. Entonces justo también crea caos, el que no haya fronteras, el que no haya espacios, el que no haya distancias. Y si bien nos estamos juntando y separando permanentemente, la sensación es de agobio, de que ya no hay privacidad. Eso es también parte de la modernidad. Muy bien. Esperanza quiere decir. A ver, ¿le puede ceder antes a Esperanza? La Esperanza. Sí. Pero ¿por qué no habla? ¿Quién levantó la mano? Esperanza. No, yo solamente quería hablar del tema del amor. Yo sí creo que el amor es uno de los mensajes importantísimos de esta película, y que justo la generación, los últimos que salen, son generaciones que esperan yo creo que esperan que los jóvenes amen, porque si no se pierde esa generación intermedia que es el padre. El padre será muy bueno en el cine y todo, pero es una persona que no puede tener una relación de amor, y creo que por eso no pone el abuelo y la hija. Sí, es cierto. Los abuelos creo que es muy importante, porque aquí lo que salva a las niñas es ese vínculo amoroso, ¿no? Que lo representa cuando se da la mano, ¿no? Y bueno, en la misma vida de Angelopoulos, él habla de esa hija que también empezó a estudiar una carrera y como él, empezó a irse de pinta y acabó siendo cineasta. Entonces, esa posibilidad de relevarse, ¿no? De transmitir una estafeta y de salvar ese otro. A partir de esta cuestión amorosa, yo la vez pasada, justamente de Eleni, decía que era una historia de amor, que sobrevivía a través de los tiempos, que era lo más importante. Y son dos historias de amor. Son dos, sí. Porque es Eleni con Spiros y con el otro. Bueno, una última intervención, ¿con quién? Sí, pues es sobre eso mismo, o sea, del lazo del amor a través del tiempo, que es muy importante, pero ese amor intergeneracional que no solamente está en Eleni y la nieta. A mí me encanta la escena donde están dejando ya la Unión Soviética y van a entrar a Alemania, y el abuelo dice: no, pero es que es la tierra de mis padres, no lo puedo abandonar. Y la niñita va y le dice: abuelo, te va a dar un resfriado, abuelo, y le empieza a cantar. ¿Cómo no se va a ir con la niña, no? O sea, sí, es el amor, ¿verdad? Intergeneracional. Además, el amor de Jacob, que es el amor de toda la vida por Eleni, y no solo por ella, sino por toda la familia de Eleni. También ama a Spiros y al hijo y a la nieta, porque ella también es su familia, porque es el amor. Y de alguna manera pareciera como que
Esto de la utopía de la tercera ala, que ese desprendimiento del ala que toca el piso, pero que también representa la caída del ángel, también pareciera que en el último momento Yakov parece que quiere, como que tal vez presintiera que Lenny va a morir y él quisiera adelantarse en el viaje. Claro. Entonces parece como que él también se desprende el ala, esta vez no toca el piso sino el agua, y él cae también. Y luego cae agua de ella. Cae agua de ella. Que es muy mágico. Y ese alcanzar la utopía final, la utopía de utopías, que es la muerte, que es la paz completa, que es el absoluto, pero también esa muerte es el fin. Pero la trascendencia del amor a través de las generaciones, algo que era vivo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, nos vemos la próxima.